97.7. Qué bueno tener en el estudio esta mañana a nuestra amiga Aida Mota. Buenos días, Aida. ¡Huepa! Buenos días. Muy buenos días, chicos. Contenta como siempre de Qué estar bueno. con ustedes. Qué bueno verles. Esto es terapia para mí. Ay, También. Igual, Bien, igual. súper, Muy súper Qué bien. bueno, Ahora qué estamos bueno. mejor que te vemos aquí. Qué chulitos claro que ustedes sí. son. Yo los quiero tanto. Mira, para hoy. Mira el tema de esta mañana. La ver. renuencia ante el cambio. Mejor lo conocido que lo bueno por conocer. Tú sabes que a veces nosotros tenemos como que la emergencia puesta cuando se presentan otras oportunidades. Y esta semana escuché un relato que me llamó mucho la atención, y el relato o la historia comenzaba diciendo que estaba este discípulo junto a su maestro sabio. Y este maestro sabio estaba enseñándole cosas importantes acerca de la vida. Ok. Y dice que en algún momento quería darle una lección visual y decidió llevar a este discípulo cerca de una aldea para enseñarle unos aspectos importantes sobre las temáticas que venía trabajando con su alumno, con su discípulo. Y dice que llegan a esta aldea y el lugar era sumamente pobre. Había muchas carencias, las casitas parecía que se iban a caer, hasta que ellos van caminando por el lugar y de repente aparece este padre de familia, sale con su esposa y sus 3 hijos. El lugar estaba en unas condiciones paupérrimas, bueno, muchas necesidades. Así que el maestro, el hombre sabio, se atreve a preguntarle a este jefe de familia y le dice: ¿cómo ustedes hacen para el sustento diario? ¿Qué ustedes hacen para mantenerse con vida? Y el hombre les lleva detrás de la casa a su patio, y allí había una única vaquita. Y el jefe o padre de familia dice: mira, con esta vaquita es que nosotros tenemos el sustento diario. Entonces, cuando ordeñamos la vaquita de ese producto que obtenemos, parte lo vendemos y parte lo usamos para el diario. Así que el sabio, el maestro, le dio las gracias por recibirles en su humilde hogar y siguió su trayecto con el discípulo. Y mientras iban caminando y saliendo de la aldea, dice que el maestro de repente se detiene, se voltea y le dice al discípulo: necesito que hagas algo, que regreses al lugar, busques la vaquita y la tires por un precipicio. El discípulo se escandalizó muchísimo. Wow. Y dijo: caramba, pero, ¿sabes? No se lo dijo al maestro por respeto, pero pensó: caramba, ese es el único sustento de esta familia pobre, o sea, esta familia realmente tiene necesidades. Yo no me atrevería a hacer cosa igual. Y entonces comienza a tratar de convencer al sabio, pero el profesor o el maestro se quedó mirándolo fijamente sin pronunciar palabra. Y eso hizo que el alumno se intimidara. Tú sabes que hay gente que mira a uno así como que... y uno se intimida y uno no se atreve ni siquiera a decir nada. Dice que el discípulo regresa al lugar, ya era de noche, toma la vaquita y sigue las instrucciones del sabio, y por un risco cercano lanza la vaquita. El hombre salió de aquella experiencia traumatizado, el discípulo. Y dice que por muchos años pensó en aquella situación porque le pareció sumamente injusta. Pasaron 4 años y el discípulo decide regresar al lugar a ver qué había sido de la suerte de esta familia con tanta necesidad. Cuando llegó al lugar se sorprendió. Sí. El terreno era ahora bien amplio, el pasto se veía bien verdecito, había una casa enorme, y él dice: caramba, a esta familia le fue tan mal que tuvieron que vender y salir de este sitio. Cuando llega a la casa, llama en la puerta y aparece otra vez este hombre de familia que les había recibido hace 4 años atrás. Y él pregunta sorprendido: ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo ustedes ahora obtuvieron todos estos beneficios en términos económicos, toda esta comodidad, si ustedes eran bien pobres? Y él le dice: lo que pasa es que hace 4 años, cuando ustedes pasaron por este lugar, no sabemos cómo fue que sucedió, pero ya entrada la noche, la única vaquita que teníamos apareció muerta en un risco. Y eso nos obligó a reinventarnos y comenzamos entonces a explorar el sembrar la tierra. Entonces nos iba también en las cosechas, que parte de lo que nosotros cultivábamos lo podíamos vender, y a la gente le gustó la cosecha y seguían haciéndonos peticiones hasta que prosperamos. Así que gracias a que la vaquita pues fue sacrificada, obtuvimos otras ganancias que no habíamos considerado. Esa historia me impactó muchísimo, y cuando yo escucho relatos así, que hablan acerca de cosas habituales de la vida, trato de hacer pareos con historias bíblicas.
Y yo pensaba en mi casa, wow, y la Biblia, ¿qué tendría para responder ante un relato como ese? Y la mente y el corazón me llevaron a Marcos capítulo 10, verso 17, cuando la Biblia nos muestra la historia del joven rico. Yo no sé si ustedes recordarán ese relato. La Biblia dice que el joven rico llegó frente a Jesús y hizo dos cosas importantes. Dice en primer lugar que corrió y en segundo lugar que se arrodilló. Yo creo, Moraima, que hay inquietudes espirituales que solamente Jesús las puede contestar. Y hay momentos en la vida en donde uno no puede delegar más ciertas dudas, ciertas preguntas, ciertas inquietudes que vienen proporcionadas por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que él hincó una de sus rodillas. Yo creo que la actitud ante Dios va a cambiar los panoramas que podamos estar viviendo. Seguido a eso, el joven rico hace una pregunta importante. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice que Jesús no se quedó sin respuesta. Y eso a mí me gusta, porque nosotros pensamos que si preguntamos y que oramos, Dios no nos va a escuchar. Eso no es verdad. Si nosotros oramos y vamos a su presencia, Dios siempre tiene respuesta para nuestras vidas. Así que dice la Escritura que luego de que este hombre hace la pregunta, Jesús comienza a responderle y le dice, bueno, tú conoces los mandamientos, debes guardar estos. Y no menciona los 10 mandamientos. Dice la Escritura que menciona una serie de mandamientos escogidos, lo que yo siempre he llamado los bigues, los que impresionan, los que todo el mundo quiere guardar. De hecho, los mandamientos que Jesús le menciona en Marcos capítulo 10, verso 17, son mandamientos que se relacionan, valga la redundancia, mi relación con el prójimo. No son estos mandamientos específicos de mi relación con Dios. No hurtarás, no matarás, no robarás, honra a tu padre, honra a tu madre. Y luego de que Jesús le hace ese escogido y se los menciona, él saca la lista y va haciendo el checklist. El joven rico se da cuenta de que lo ha guardado todo. Y el joven rico, con cierto orgullo sano, dice, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Seguido a eso, Jesús le amó. Y esa parte a mí me llena de ternura, porque nosotros somos bien bocones, nosotros somos a veces muy poco humildes, somos muy arrogantes, tenemos dudas, tenemos preguntas, y cuando Dios nos da las respuestas, las rechazamos y decimos, no, es que eso no es lo que yo necesito. Mire, hay inquietudes que son puestas por el Espíritu Santo de Dios y nosotros queremos hacer caso omiso a lo que es evidente, porque la vida a veces nos empuja a ciertas situaciones, pero nosotros estamos buscando a alguien como Jesucristo que simplemente nos pase la mano por la cabeza y nos diga, tú estás bien. A veces sabemos que el cambio es inevitable y que no podemos eludir más la situación, pero estamos buscando a alguien que nos lave la conciencia o nos tranquilice la conciencia y nos diga, no, tú estás bien ahí, ten cuidado porque ese trabajo es bueno, no sea que metas la pata y esa otra oferta, tú no sabes cuánto vas a durar ahí. La vida se trata de tomar riesgos, y si el Espíritu Santo de Dios es el que está en el asunto y nos está inquietando a una obra mayor, vamos a hacer caso a lo que Dios nos esté hablando. Jesús le amó. No importa cuán cabezones nosotros seamos, no importa cuántas veces metamos la pata, no importa cuántas veces nosotros podamos desobedecer lo que a veces parece verdad tan evidente, Jesús nos sigue amando. Y si hay algo que me ha dado libertad en términos espirituales, es saber que no hay algo que yo pueda hacer para que Dios me ame más, pero tampoco hay algo que yo pueda dejar de hacer para que Él me deje de amar. Jesús me ama y punto. Y eso a mí me ha dado mucha libertad en Dios, saber que Él tiene un amor eterno por mi vida. Luego de eso, de que Jesús le miró y le amó, porque parece que este muchacho es chulito, de esta gente que tú quieres apretarle los cachetes, y era genuino. No es como otros personajes que cuando tenían diálogos con Jesús, la Biblia nos muestra que era porque querían tomarle el pelo a Jesús. El relato bíblico no nos muestra eso. El muchacho de verdad tiene honestidad en su corazón, pero es como muchos de nosotros, un poquito arrogante y no se da cuenta de su necesidad real. Jesús le dice, a ti te falta algo. Tu problema quizás no son los mandamientos que yo acabo de mencionar, pero todos nosotros siempre tenemos algo que mejorar en nuestras vidas, y más en el sentido espiritual. Jesús le dice, toma todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. El joven rico piensa que guarda los 10 mandamientos, pero estos mandamientos que Jesús acaba de mencionar hablan acerca de la relación con el prójimo. Seguido a eso, la Biblia dice que el joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones. Así que no es tan cierto que guardaba bien los mandamientos, porque ahora que se le ha pedido en su relación con el prójimo bendecir a los que tienen necesidad, ahí se trancó la cosa.
Entonces a veces nosotros pensamos que somos muy justos, muy buenos, pero cuando Dios nos está demandando y pidiendo algo más, y que eso más que nos está pidiendo nos pone en riesgo, ahí nosotros ponemos un alto. Y la Biblia dice que el joven rico se fue triste, como muchos de nosotros nos vamos tristes cuando escuchamos no necesariamente, ¿verdad?, lo que queríamos escuchar, sino lo que Dios nos tiene que decir. Y yo creo que un aspecto bien importante en la vida es no creer que lo sabemos todo. No importa cuánto tiempo tú lleves en el Evangelio, siempre necesitamos el acompañamiento de Dios y que su palabra nos lleve a nuevas dimensiones. El joven rico se fue triste, y si usted es honesto con usted mismo en esta hora, muchas veces usted y yo nos hemos ido tristes porque Dios nos habla cosas que no necesariamente era la expectativa o lo que nosotros queríamos escuchar. Los discípulos están viendo, y dice que los discípulos están con la boca abierta, porque seguido a eso Jesús dice cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos, pero no por ser ricos, sino porque ponen sus confianza en las riquezas. Y eso no aplica solamente a los ricos. Si tú estás colocando algo en el lugar que le corresponde a Dios, tu confianza plenamente no está puesta en Dios. Los discípulos están boquiabiertos porque saben que la vida del joven rico es intachable y que el muchacho recto, y dicen, a rayete, si este muchacho es como que un ejemplo aquí en la comunidad, si este muchacho no puede ser salvo, nosotros estamos fastidiados. Por eso después es que Pedro responde y dice, pero nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué hay con nosotros? Y Jesús dice, el que deja casa, trabajo, hermanas, hermanos, madre, padre, por mi causa, por el evangelio y por la palabra, yo le daré 100 veces más aquí y ahora. Y también en el reino venidero, en la eternidad. Y eso siempre me ha volado la mente. Jesús nos bendice aquí y ahora. Nosotros a veces hablamos de las bendiciones eternales y lo dejamos por allá cuando estemos en el cielo. Y Dios es un Dios que está interesado también en bendecir nuestras vidas aquí y ahora. Y lo que nosotros hacemos por causa de su palabra, por causa de su evangelio, nunca queda sin recompensa. La historia del joven rico no se puede visualizar sin dejar de considerar los versos anteriores al verso 17. Cuando Jesús termina de bendecir a los niños, en la antigüedad los niños valen menos que nada, igual que las mujeres. Y Jesucristo lo sabe, y Jesucristo comienza a enderezar las enseñanzas de la época, y dice que bendijo a los niños, y dijo que de ellos es el reino de los cielos. Entonces la enseñanza está ligada porque el Señor nos está pidiendo lo que un niño posee, que a veces los adultos hemos perdido. Dios no nos está diciendo que el próximo domingo lleguemos a nuestras iglesias, las chicas, con 2 moñitos brincando cuicas y los varones con carritos de control remoto en el templo. No nos está diciendo que seamos inmaduros como un niño. Nos está diciendo que tengamos la confianza, la certeza y la dependencia que tiene un niño. El niño se acuesta a dormir y sabe que por la mañana está el desayuno hecho. Digo, yo de niña no me cuestionaba eso. Yo sabía que mi mamá me iba a proveer todas mis necesidades. Digo, yo sé que hay niños que son viejitos en cuerpo de niños, ¿verdad? Por experiencias duras que han tenido que atravesar, pero en términos generales, el niño tiene esa confianza. El niño no cuestiona, sí, los niños de hoy día, eso es otra cosa, y no se conforman quizás con una respuesta leve, pero cuando ellos entienden una verdad y la meten en su corazón, ellos lo creen con firmeza. Y los niños que han conocido del amor del Señor saben que pueden confiar en Él y pueden depender de Él. El joven rico nos muestra que a veces nosotros estamos abrazando lo bueno de Dios cuando Dios nos quiere dar lo excelente. ¿Tú crees que Dios iba a dejar con las manos vacías al joven rico? ¿Tú crees que eventualmente si él entregaba todo en las manos del Señor, no iba Dios a multiplicar lo que había entregado por su causa? Claro que sí, Dios lo hace, pero nosotros estamos muy confiados en lo bueno que ha sido depositado de parte de Dios, pero no nos damos cuenta que a veces el Señor nos está pidiendo que entreguemos eso para ver dónde está nuestra confianza, porque quiere entregarnos cosas mayores. Así que algo que yo quiero puntualizar y recalcar en esta mañana es que si al comienzo de este año sientes que el Espíritu Santo de Dios te está llevando a cosas mayores, no te resistas por las cosas buenas que Él mismo te ha entregado. Probablemente esa inquietud quiere decir que Dios te va a llevar a cosas más grandes, a cosas más poderosas. No seas renuente ante el cambio y no te asustes. Ese Dios que proveyó en el ayer es el Dios que va a proveer hoy. Yo no me quiero morir sin ver lo que Dios tiene para mi vida. Y no quiero, quizás ya cuando esté a punto de partir de esta tierra, lamentarme por los sueños que Dios puso en mi corazón y que por miedo no me atreví a lanzarme, porque me ha dado cosas buenas que están bien chéveres, que yo no las quiero perder.
y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo cosas mayores en Dios. Si las circunstancias te han llevado a un precipicio y has tenido que sacrificar la vaca, dale gloria al Señor, porque probablemente Dios de lo bueno te va a pasar a lo excelente de Él. Excelente, qué lindo, ¿verdad? Bueno. Así que no te preocupes cuando la vaca no esté, no te preocupes. Hay que salir de esa zona de confort porque es de la única manera que sabemos cuán capaces somos de llegar. Sí. Cuando no tenemos algo y que no dependemos de ese recurso, sino que dependemos de aquel que está allá arriba, de Dios, las cosas cambian. Eso es lo más Es importante. que cuando lo único que hay es la vaca, no tiemblan las piernas. Oh, ¿sabes? sí, Claro. sin duda. Sí, Hay sí, que sí. confiar plenamente de verdad. Hay que depender de Dios. Para ver sus grandezas y su poder, Definitivo. tenemos que depender de Él. Qué chévere. Totalmente. Gracias, Aida, tremendo. Gracias a Excelente. ustedes. ¿Cómo te consiguen las personas? Claro que sí, la gente me puede contactar directamente a las 787-531-6967. Repito, 787-531-6967. Y en las principales redes sociales me consiguen como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Aida. Bueno, las 6:25. Buenos días, Puerto Rico en ruta.